Continuando con la materia de fundamentos del derecho económico, estamos hablando de los tres sistemas económicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Primeramente, el sistema capitalista o liberal resuelve las tres interrogantes, así producir lo que el mercado demande por medio de empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. En este sistema, el Estado y el derecho se limitan a proteger el libre desenvolvimiento del orden económico privado. Sus acciones son garantía y su técnica de actuación es de política, Estado gendarme y subsistema jurídico individualista y privado. En cambio, el sistema colectivo socialista responde a dichas preguntas o a dichas premisas. Producir para el consumo interno normal, producir por medio de empresas estatales inscritas en planes económicos destinados a toda la sociedad que supone, a la que garantiza consumos mínimos globales. Aquí el Estado suplanta totalmente al mercado ocupando su lugar el plan imperativo. El derecho se expande a su vertiente orgánica, derecho público, y se limita en su vertiente inorgánica y derecho privado. Por su parte, el sistema mixto o dual responde a las interrogantes en forma opuesta al sistema o a los sistemas anteriores. Esto es, produce para el mercado y para la colectividad, acepta simultáneamente a las empresas estatales y privadas, y sus destinatarios son tanto los consumidores reales como los sectores marginados con limitado poder de compra. Aquí el derecho se bifurca, en dos campos diferenciados, el derecho público y el derecho privado. Coexisten reconociendo garantías individuales y sociales a los integrantes del cuerpo social. Ahora, vamos a hablar de la intervención a la participación del Estado en la actividad económica. Manifiesta el autor en su libro Introducción al estudio del derecho económico, la propiedad privada, o sea, románica continental, la libertad de contratación y la libertad económica fueron los pilares del modelo económico liberal que se consolidó en el siglo XIX y que se expandió universalmente con base en una economía autorreguladora por las fuerzas del mercado en competencia, libre y descansa precisamente en tales instituciones jurídicas. ¿Qué quiere decir? Economía privada y derecho individualizado son las dos caras de un mismo proceso, el cual opera en dicho lapso histórico y consolida la hegemonía de una clase social, la burguesía, que nadie o que nace de la sociedad feudal y emprende el tránsito a un sistema social más avanzado y progresiva, el capitalismo. Para ello, el Estado Nacional se afianza jurídicamente. Su función consiste en custodiar externamente a los individuos, base indivisible de la sociedad liberal en lo económico y en lo jurídico. Históricamente, este modelo económico jurídico muestra problemas insuperables. El Estado, centro de poder, depositario de intereses plurales, es obligado a intervenir y participar en los mecanismos de mercado a fin de corregir los desequilibrios supuestamente naturales e indivisibles. Esta doble función estatal, intervención y participación, va a impactar los sistemas jurídicos, en donde el derecho abarca nuevas funciones de organización de unas relaciones sociales más equitativas y del equilibrio entre las fuerzas económicas existentes en el contexto social. Este cambio de funciones del Estado, que abandona su papel anterior de gendarme, provoca en los sistemas jurídicos cambios relevantes como la ley pasa a ser el instrumento de progresión económico, se sustituyen principios y técnicas jurídicas y el poder ejecutivo es, es desmedro del legislativo, pasa a formar un centro importante de la producción jurídica. Dicho proceso de intervención no se detiene, sino por el contrario, avanza hacia su racionalidad y permanencia. A la economía política que estudia y sistematiza las decisiones microeconómicas, las empresas, le sustituye la política económica que sitúa al Estado como centro de decisiones macroeconómicas, a las cuales los agentes económicos deben atenderse
y ajustarse. El estado del bienestar, welfare state, se erige como el indicador del progreso social y su participación se articula en la estructura misma de la nueva economía mixta social de mercado, conformada por medio de empresas privadas y públicas y transnacionales. En efecto, a la política económica se convierte en ciencia y técnica y avanza hacia la planificación regulando democráticamente las decisiones y ejecuciones económicas de los grupos o individuos y empresas. Concluimos estas reflexiones con las siguientes premisas. Primero, a sistemas económicos liberales han correspondido sistemas jurídicos individuales y privatistas. Segundo, en cambio, a sistemas económicos socializados corresponden sistemas jurídicos administrativistas y públicos. Dichos cambios han tenido como centro nodal el derecho de propiedad y sus consecuentes efectos jurídicos y económicos. Y tercero, finalmente, a sistemas económicos mixtos corresponden sistemas jurídicos orgánicos e inorgánicos, coexistencia del derecho público y privado. El derecho económico nace en los sistemas socializados y mixtos como instrumento que regula, disciplina y sanciona la política económica y la planificación de desarrollo. La década de los 90 planteó cambios significativos en la relación economía-derecho. El estado del bienestar y la economía mixta son sometidos a una crítica estructural y todas las diferencias o deficiencias, mejor dicho, de los sistemas productivos centrales o periféricos son atribuidas a la presencia interventora reguladora de los gobiernos. Los procesos objetivos de globalización económica, comercial, financiera, productiva, tecnológica, son presentados ahora como paradigmas arrolladores indiscutibles, a los cuales los países en desarrollo deben insertarse fatalmente a la manera neoliberal, es decir, con apertura comercial, liberación de la inversión extranjera, retiro del Estado de sus funciones económicas, como orientador, regulador y promotor del crecimiento económico y del tránsito del primer mundo. Con base en esa premisa de inserción neoliberal, en la globalización contemporánea, los estados nacionales han aplicado una disciplina llamada cambio o ajuste estructural en América Latina, basada en los siguientes principios. Primero, liberación de los precios. Dos, liberación del comercio exterior. Tres, desincorporación y privatización de empresas paraestatales. Cuatro, liberación y desregulación para la inversión extranjera, eliminando y reduciendo restricciones y requisitos de desempeño. Cinco, reducción del gasto público productivo y asistencial, incluyendo la reducción o supresión de subvenciones a los alimentos, insumos y energéticos. Deterioro también de los salarios reales y de los ingresos de las mayorías nacionales. Como siete, restricción de la oferta monetaria y crediticia. Ocho, aumento de los ingresos públicos mediante reformas fiscales y la revalorización de los bienes y servicios vendidos por el Estado. Nueve, liberación de los mercados financieros. Y 10, y por último, reducción o supresión de las políticas industriales o de fomento económico. Ahora, el derecho de la economía de mercado libre en las economías mixtas. Primero vamos a ver el sistema de economía libre o de mercado. Este sistema, conocido también como economía del mercado capitalista, surgió en el siglo XVIII, consolidándose universalmente en el siglo XIX y principios del siglo XX, al calor de la revolución industrial, que tiene como centro geoeconómico a Inglaterra. Los 10 factores determinan su gestión, que son: primero, consolidación de los mercados nacionales, Francia e Inglaterra; apertura de los mercados internacionales; invenciones tecnológicas productivas; consolidación de la propiedad privada sobre los medios de producción; división social de trabajo; desarrollo de las ideas liberales, libertad, igualdad y fraternidad; desarrollo de instrumentos financieros, monetarios y bancarios y de sociedades mercantiles; presencia de un Estado abstencionista con limitadas tareas; custodia de fronteras, seguridad interna y regulador externo de los individuos. La economía es un sistema, es una actividad natural
autorregulada por el mercado que fija mediante los precios las retribuciones al capital y al trabajo. Y la libertad económica es total, tanto a nivel interno como a nivel de los intercambios entre países. División Internacional de Trabajo. Este modelo económico tuvo su mayor esplendor en el siglo XIX, experimentando al comienzo del siglo XX diversos desajustes, crisis y desequilibrios que desembocaron en la Primera Guerra Mundial y en la crisis de 1929 y 1930, fenómenos que atacan en su esencia los principios y caracteres antes mencionados.